Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy. Es la primera actividad presencial con que iniciamos las actividades de nuestra asociación. Vamos a dar comienzo con las palabras de la vicepresidenta, ya que ustedes sí que es la presidenta ejecutiva no ha podido asistir hoy día. Entonces vamos a invitar a Liliana Catafalca, que es la vicepresidenta, para que dé las palabras de inicio y de bienvenida a las actividades. Buenas tardes, queridas señoras. En mi calidad de vicepresidente de la asociación y en nombre del Consejo Directivo, queremos dar el inicio al programa de actividades del presente año. En nombre de la Asociación de Esposas y Funcionarios Diplomáticos de Perú, agradezco a las esposas de los embajadores. En representación de ellas están las delegadas Rosemary Cacho Sousa, Sandra de Morote y Janet de Duclos, que no está con nosotros en estos momentos. Les agradecemos enormemente por organizar este hermoso evento y sobre todo le agradecemos acá a nuestro querido amigo, el embajador Julio Florian, por esta clase hermosa que nos va a dar sobre la historia del ceviche. Muchísimas gracias por estar aquí y un abrazo para cada una de ustedes de parte del TNC, que como dijo Rosemary, no puede estar presente por motivos laborales. Gracias. Bueno, voy a dar una pequeña introducción al tema que vamos a presentar hoy. Como ya dijo Lili, el embajador Florian es nuestro invitado. Él ha tenido la gentileza de dar esta charla de honor. El embajador Florian, como ya muchos de ustedes saben, es diplomático que tiene 44 años en el servicio, ha trabajado en diferentes áreas de la Cancillería, ha prestado servicios en el exterior, en Rumanía, en Ecuador, en Inglaterra, en Gran Bretaña, Irlanda, luego ha estado en Guatemala, en Venezuela, ya con la calidad de embajador en Guatemala, en Venezuela, como cónsul general, y luego tuvo una misión de abrir una embajada en Qatar, que fue todo un reto para él y para su familia. En la Cancillería ha prestado servicios en muchas áreas y ha estado muy vinculado también con la asociación, porque es una de las personas que apoya mucho y está muy comprometido con el servicio diplomático. Aparte de eso, él tiene personalmente muchas inquietudes, muchas curiosidades. Una de ellas es la música, que algunos de nosotros que hemos viajado con él en su auto, sabemos que es un amante de la música de los años 60, 70, los Beatles. Y otra de las cosas que le gusta mucho es el disco. Creo que algunas de nosotros hemos asistido a sus charlas magistrales, que es el pisco, un encuentro con el pisco. Ha publicado un libro que ha sido traducido a francés, a inglés. Él es un gran conocedor, a él no le gusta que diga la palabra experto, sino más bien curioso o investigador, pero la verdad es que sabe mucho. Hemos tenido también algunas personas la ventaja, la dicha de poder haber ido acompañándolo en un paseo a un mundo, ¿no? Una bodega. A una bodega de piscos, de un amigo suyo, y hemos podido también ahí aprender un poquito más de los diferentes tipos de uvas, etc. Entonces, es una de las cosas que le gusta mucho. Y otra es la gastronomía peruana, que es otra de las cosas en las cuales se dedica y le pone mucho empeño. Vas a comer, yo me como. No, pero es un gran investigador. En este caso, lo que está hoy día acá es el ceviche. Él viene ya investigando, ha hecho una ponencia en la Universidad de San Ignacio de Loyola, y acá hoy día nos va a deleitar, nos va a dar una charla sobre la historia del ceviche, que se remonta a los 2000 años atrás, como desde sus inicios, cómo ha evolucionado, los ingredientes, el nombre, de dónde viene,
en fin, y todas las dudas que ustedes tengan o lo que quieran conversar, preguntar, él estará dispuesto a resolver, a dialogar con ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más preámbulo, los dejo con el embajador Julio Florian Arias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosemary. En primer lugar, yo quisiera agradecer profundamente al Consejo Directivo de la Asociación de Cosas por esta oportunidad. Es la segunda vez que tengo el gusto de participar. Primero fue con el pisco, ahora con el ceviche. Y les felicito porque son dos productos bandera del Perú que creo, tengo casi la convicción que son productos que uno da por sentado que son peruanos y por eso se queda ahí. O sea, son peruanos y ya. Lo cual no es necesariamente cierto y en el caso del pisco se puede ver con mayor claridad. Hay que demostrar que es peruano, ¿no es cierto? O sea, no solamente ir a una tienda como Wong y sacar un pisco por 10.40 y decir con este voy a hacer tal cosa. Hay un pisco para cada cosa que uno quiere hacer. La cuestión es saberlo. Para saberlo hay que estudiarlo. Entonces, lo propio con el ceviche, ¿no? El ceviche es peruano y seguramente si alguien dice que es del Ecuador, lo vamos a agarrar a trompadas, ¿no? Pero, ¿por qué es peruano? O sea, ¿qué es lo que define al ceviche como nacional? Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, porque son las que más ceviche han preparado. En mi casa lo hacía mi mamá. Ustedes son madres todas, me parece. ¿Qué es lo que distingue al ceviche sobre cualquier otra comida? La distinción principal del ceviche frente a otras comidas, ¿cuál sería a juicio de ustedes? Pescado fresco. Crudo, correcto. Para mí es el monarca de los crudos. Y hay que tenerlo bien presente ahora porque a lo largo de la charla vamos a pasar por algunos ejemplos en donde otros países proponen que el ceviche es de ellos, pero el pescado es servido. Entonces eso ya no es ceviche. Sí, a ver, empecemos. Bueno, este es el índice, no tiene mayor importancia, digamos, la antigüedad del ceviche. Estudios arqueológicos comprobados. O sea, acá yo quisiera tener la libertad de decirles, yo no vengo a hablarles de teorías que se me han ocurrido o que he leído por aquí o por allá. Esto está comprobado. En arqueología, los arqueólogos han encontrado, sobre todo en tumbas mochicas, de hace más de 2000 años, han encontrado, aparte de las calaveras, obviamente, trozos de pescado sazonados con abundante ají y sal y un fruto como el tumbo. ¿Qué cosa es lo que sugiere toda esta combinación de cosas? Que probablemente con el fin de preservar el producto, no marinarlo, porque probablemente no conocían la técnica propia de marinar, pero para preservar usaban el tumbo, y aparentemente el tumbo agrio, para preservar, hace más de 2000 años. En la ponencia que hice ante la UCIL, yo les dije, esto podría ser una forma de proto-ceviche, o sea, un antecedente recontra antiguo. Con el correr de los años y antes de que llegue España a América, los incas comían pescado crudo, pero no ya con el tumbo, que es una fruta del norte, sino con chicha de maíz, chicha de jora y otros vegetales, y eso también preservaba el producto. Entonces, luego viene España y es otro cuento. Pero, por ejemplo, testimonios de cronistas de la conquista de 1534-35, ¿qué es lo que decían? A lo largo de la costa del Perú, todos los habitantes comen pescado crudo sazonado con ají y sal. Eso está comprobado, no es que yo lo haya querido acomodarlo así. Los incas maceraban con chicha. Ahora sí, esto es muy importante a mi criterio. El pescado que utilizaban aparentemente era el bonito. ¿Y por qué es importante el bonito en todo este concepto? Porque el bonito es un pescado popular. El bonito es un pescado profundamente oleaginoso. Y aparentemente ese es el que usaban para cortarlo en trocitos, salir a alta mar, usarlo como cebo,
Llevaban, por supuesto, el tubo, llevaban la sal y el ají. Cuando no pescaban nada en alta mar, se comían el cebo. Estos conceptos son importantes por el bonito y por el nombre. La maceración, ya les dije, tumbo jora, y esto es prehispánico. Adelante con el siguiente. Evidentemente, cuando llega a España trae pues, nuevos productos, ¿no? La cebolla, la naranja agria, el limón, entre otros. El tema es interesante en cuanto a lo que pongo después, de que no hay un registro del consumo del ceviche durante el virreinato. ¿Eso por qué? Porque viniendo del bonito, viniendo de pescadores, el ceviche era un producto del pueblo, era un consumo de plebe. No estaba en la mesa del virrey, no estaba en la mesa de la sociedad limeña o costera, se mantuvo siempre a nivel plebe, a nivel, como dicen los historiadores antiguos, a nivel del sambo, del indio, del negro, del mulato, no del norte. Ahora, eso es lo que yo se mantiene como plato del pueblo a finales del siglo XVIII. Imagínense ustedes, desde que llega a España en el siglo XVI hasta el XVIII, yo no he encontrado ningún registro que hable del ceviche en una mesa del virreinato. O sea, aparentemente siguió siendo un consumo popular. Siguiente. El registro más antiguo que yo he encontrado investigando, leyendo, proviene de 1820. En 1820, los autores del himno nacional del Perú, o sea, Bernardo Alcedo y de la Torre Ugarte, componen una canzoneta que se llama La Chicha. La Chicha es una canción popular que describe culinaria de la época orientada a la plebe. Esa canción fue cantada por el pueblo el 28 de julio de 1821, festejando la independencia. Ustedes preguntarán por qué no se cantó el himno en lugar de la chicha, porque el himno no estaba compuesto. El himno se compuso en octubre de 1821. Entonces, esta canción, La Chicha, fue la que cantó el pueblo de Lima, festejando la independencia. Y su cuarta estrofa es muy importante para nosotros, porque dice: el ceviche venga, la guatia enseguida, que también convida y excita a beber. Todo indio, ¿se dan cuenta? O sea, no es toda persona. Todo indio sostenga con el poto en la mano, no es la parte de atrás nuestra, no, sino es la presidenta, que a todo tirano ha de aborrecer. O sea, está orientada a la independencia, al festejo de la libertad, pero al indio, no al noble, no a la persona en general, ¿cierto? Y esto es 1820. En 1830 descubrí una acuarela de Pancho Fierro, que es esta, que dice: indios llevando ceviche, camarones y chicha para agasajar a su patrón. Es la segunda mención que encuentro en el siglo XIX al ceviche. La tercera, que es probablemente más importante, es la de Manuel Atanasio Fuentes, llamado efectivamente el murciélago, porque esta foto lo favorece mucho. Hay otra que parece Batman, ¿no? Que dice que entre las comidas nacionales, las más populares eran las picantes. Que entre los picantes destacaba el ceviche porque arrancaba más lágrimas que los propios celos, ¿no? Hacia finales del siglo XIX, o sea, 1800 y pico, el ceviche sigue siendo un plato popular. Adelante. Origen del nombre. A inicios del siglo XIX, a inicios del siglo XX, hay una plaga que ataca la naranja agria. Acá creo que nos estamos adelantando. Sí, la siguiente. Después lo podemos mencionar. ¿La siguiente? Sí, la siguiente. Estoy adelantando mucho. Ya, el origen del nombre, las teorías. Hay varias teorías. Muchas de ellas de gente muy autorizada, como Javier Pulgar Vidal o como José Vega, propiamente. Pulgar Vidal es el geógrafo que habla de las 8 capas naturales, ¿no es cierto? De la costa, sierra, selva, etc.
Él dice que debe provenir de ceviche, que es un término quechua que distingue al pescado tierno. Entre los trabajos que yo hice con respecto al pisco que ha mencionado Rosmedia hace un rato, yo tengo el tríptico del pisco, que es este formato. Es un formato muy atractivo, cómodo, describo la historia del pisco. Bueno, yo lo tengo en 14 idiomas quechua incluido, porque trato de que la Cancillería lo envíe a las ODEs para que fomenten la difusión del pisco y lo puedan hacer en quechua, ahí donde haya quechua hablantes. Yo les preguntaba a traductores del quechua de Cusco y de Ayacucho, que son los dos quechuas principales del Perú. Les dije qué cosa era ceviche en quechua. Me quedaron mirando como si estuviera mirando un loco. Me dijeron, para empezar, tú no puedes decir pescado tierno con una sola palabra en quechua. Y ceviche es muy probable que sea como el quechua hablante menciona el ceviche. Recuérdense que ellos no tienen todas las vocales que tenemos nosotros. Julio, para alguien que yo conozco muy cercano a mí, es Julio. Inés es Enés. Por lo tanto, para mí, muy fácilmente, ceviche es como ese quechua hablante va a mencionar el ceviche, pero no es porque venga del idioma quechua. De otro lado, ya yo descubrí pescado fresco o tierno en quechua, es chairaj, chaipa. Nada que ver con ceviche. Pero no me atrevo a discutirle a una persona como Vidal, no solamente les digo que eso me parece discutible. Ceviche, comida ácida, otra vez el mismo problema, con una sola palabra quieren describir dos cosas. Comida ácida. Yo he estado de embajador en Qatar, como mencionó Rosmedia. He tenido ocasión de conocer pues, a gente de Líbano, de Siria, de Egipto, ¿no es cierto?, de Afganistán, de Jordania. Y hay varios árabes, no solamente es un árabe. El árabe de Qatar probablemente es el más provinciano de todos los árabes. Hay libaneses que en Qatar me dicen, yo no les entiendo a los cataríes cuando hablan en árabe, a ese extremo. Pero les he preguntado, ¿qué significa ceviche para ustedes? Ni idea. O sea, para no dejar mal el tema de Vega, yo diría que probablemente no es árabe, sino es el moro andaluz. Recuerden que los árabes estuvieron 700 años en España y por regla general transformaron un poco el árabe a los usos con el castellano, ¿no es cierto? Entonces por ahí de pronto sale eso, pero no en el árabe que todos conocemos. Fernando Rueda, que es un malagueño, dice que si bien el ceviche no es español, gracias a Dios, sí dice que se deriva del escabeche. Esquebech es una palabra árabe tomada del persa, pero esquebech para mí tiene un serio problema, porque el escabeche, si ustedes son familiarizados con el tema, viene de pescado frito. El escabeche no es pescado crudo, sazonado con sal y limón, es frito. De manera que de ahí venga el nombre del ceviche, me parece un poco exagerado. Ahora vienen bueno, hay una historia popular que dice que viene de la cebolla. O sea, tiene un componente cebolla y de ahí se puede haber derivado ceviche. Por ello tengo un problema. Los registros más antiguos de receta del ceviche, que proviene de 1860, de justamente de Murciélago, de Atanasio Fuentes, no menciona la cebolla. La cebolla no era parte del ceviche. Entonces, si no era parte del ceviche, y ya en 1820, en la chicha mencionan el ceviche, ¿de dónde está el empate con la cebolla? No encaja, ¿no? Ahora, Marta Hildebrand y Fernando More, apuntan a que viene del término, del prefijo cebo. Cebo, ojo, cebo con C, no cebo con S. Cebo con S es grasa. Cebo con C, ya desde el siglo XVI, era lo que se denominaba a las comidas. En el caso del ceviche, hay gente que opina que la clase alta se refería despectivamente al ceviche porque al ser utilizado el bonito para su preparación, el bonito era un pescado que no lo comía la gente de la clase media alta, sino la gente del pueblo. Decía, ahí está ese cebo, pues ese, ¿no?
Marta Hildebrand completa esa teoría diciendo si se le agrega el sufijo usado despectivamente iche a cebo, va a terminar en ceviche. Yo me inclino más por ese lado. Recuerden ustedes que nosotros somos muy amantes de hacer diminutivo a todo, ¿no? Chiquito, bonito, boliche, ¿por qué no ceviche? ¿No? Y encima usado de manera despectiva. María Rostorovsky ya nos habla más bien de la influencia mora, y esto es ya cuando España está en Lima, que trae la cebolla, la naranja agria y los ajos. Particularmente es la única persona que yo he encontrado hasta el momento que habla en el siglo, el ceviche en el siglo XIX teníamos. Ella lo dice, por algo será, yo no he encontrado ninguna otra referencia que mencione el árbol del ceviche. Adelante. Esto es muy bonito y acá les voy a pedir 1000 disculpas a todas las damas presentes porque voy a lanzar una palabra de grueso calibre, que es una historia popular que nos cuenta el periodista Daniel Tittinger, basado en un cuento de un antiguo jefe mío, que fue mi primer jefe en Londres, el doctor Carlos Rafodazo. Él cuenta que al inicio del siglo XIX vino un marinero inglés, un barco inglés, trabajó un marinero en la costa norte del Perú, y vio que toda la gente comía en general este pescado crudo sazonado con ají, sal y demás, y pidió probar un poco. No hace más que metérselo en la boca. El picor en la boca y la garganta fue tan feroz que el pobre marinero lanzó un grito de "son of a bitch", ¿no? De dolor, ¿no? Disculpen la palabra, pero aparentemente eso dijo. Daniel Tittinger nos dice: el idioma no se destruye, el idioma se transforma. Entonces, de son of a bitch pasó a son bitch, y un poco más adelante ceviche. Él dice eso. Ahora, ¿le vamos a creer a las historias populares? Yo les digo una cosa. ¿De dónde viene el nombre del King Kong al postre nuestro? ¿Alguien lo sabe? Los que lo saben no lo digan, por favor. Cuéntame. Los que saben no me digan. ¿Saben dónde viene el nombre del King Kong? King Kong es un postre que se crea en el Perú, en la costa norte, aproximadamente en 1920-30. Pero era simplemente un turrón que no tenía nombre. Pero en esa época se estrena en Lima por primera vez King Kong, la película del Boriloqui. Ya convierte en un postrezote King Kong. ¿No? Esa es una historia popular cierta, ¿no? Otra historia popular, otra cosa, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra guachimán? Hay los guachimán pachecos, ¿no es cierto? También es conocidísimo, el de Watchman. ¿De dónde viene la palabra guachafa? Guachafa tiene una tradición que habla de marineros ingleses que llegan después de navegar desde Liverpool 3-4 meses y querían divertirse con chicas. Entonces, estoy hablando del siglo XIX. Entonces, lo que hacen al llegar al Callao, sin saber el castellano y sin que los characos hablen inglés, comienzan a gritar Whitechapel, Whitechapel. ¿Por qué gritarían Whitechapel? Whitechapel es un distrito del este de Londres donde estaban prostitutas. Recuerden la historia de Jack el Destripador. Él mata prostitutas en Whitechapel. Y entonces para ellos Whitechapel era donde están las chicas. Claro, el idioma no se destruye, se transforma. Whitechapel, Huachanquita, y quedó en ser. Entonces, yo diría que no hay que descartar necesariamente a la historia popular en el componente del nombre, pero tampoco creerle a ciencia cierta porque no hay nadie que diga que así fue, ¿no es cierto? O sea, les estoy tirando la idea para que ustedes vean. Y otra más es de otro marinero inglés que llega también a la costa y no sabe, no le dicen cómo se llama el plato y el tipo dice que es sea fish, ¿no es cierto? O sea, un pescado de mar, y que de ahí se habría derivado, pero a saber, ¿no? Adelante. Esto es muy interesante porque menos es más es lo que yo creo a pie juntillas que debería ser cómo se prepara un ceviche. Las recetas que vienen de 1860 hablan de trozos de pescado, sal, ají, naranja agria, para ustedes contar. No hay ajo, no hay culantro, no hay perejil, no hay nada más extra. Entonces, menos es más, es que no se necesitan 10 o 15 ingredientes
para que el plato sepa bien. Lo hemos comprobado ahora en el almuerzo, Rosemary, pues pedimos ceviche de entrada. Es un ceviche simplísimo, delicioso de perico, ¿verdad? O sea, es menos es más, y la prueba es cocinas mediterráneas. Por ejemplo, la cocina romana, en particular, ustedes con una pasta y 3 ingredientes, tienen la carbonara, la matriciana, la gricia o el cacio fresco. No tienen necesidad de 10 o 15 de ingredientes. Por eso es suficiente. Ahí está la receta que les digo yo del murciélago, que nos dice en 1860. El ceviche es pescado o camarón en pedazos menudos, zumo de naranjas agrias, no de limón, ojo, naranjas agrias, con mucho ají, no hay cebolla, no hay camote, no hay lechuga, no hay choclo. Se conservan así por algunas horas. Este es otro dato bueno, sobre todo para las mamás. Las mamás nos daban un ceviche hace 20 años, 30, que tenía macerado 5 horas, 6 horas, o a veces el día anterior, ¿no es cierto? Esa es más o menos la idea, hasta que el pescado se impregna de ají y casi se cuece en la acción cáustica de este y del agrio de la manzana. Yo pongo ahí el curioso que no se menciona la cebolla porque algunos decían que el nombre de ceviche venía de cebolla. No hay eso. Tampoco menciona camote. Ojo, camote y choclo son peruanos, ¿no? Pero no se menciona todavía en el ceviche. La cebolla, la lechuga es egipcia, o sea, eso ya viene cuando vino a España. Ahora, Ricardo Alcalde Monbrut, un escritor limeño del siglo XX, que ciertamente, y pues acaso no lo supiera, ha sido diplomático. Él nos dice que el ceviche, además de sal, debe ser nada más que pescado, ají, cebolla y harto jugo de limones. Ya estamos hablando de 1900. Una plaga ya destruyó la naranja agria y a los que se acuerdan, la naranja guarda. Se destruye en esa época y se sustituye la naranja agria por el limón. Harto jugo de limones frescos a falta de naranja agria como mandan los cánones. O sea, los cánones no mandaban al limón, mandaban a la naranja agria, para que en ellos se cueza y de ellos se nutra el pez imperfecto. Como se puede apreciar, ya es en el siglo XX que se agrega la cebolla. Bien. Bueno, acá es un poco presuntuoso lo que yo les estoy diciendo, porque cómo preparar un ceviche, cualquiera de ustedes me puede mandar a la cocina a ver si es verdad todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, es cosas principales, ¿no? Nunca usar madera en el bol que se prepara el ceviche, usar vidrio o usar metal. ¿Por qué? Porque la madera transmite. La madera puede tener sabores anteriores que no se han eliminado y transmite al ceviche esos sabores no dados. Sazonar el pescado marisco primero con sal y luego con ají. Limón, pues si ustedes lo hacen al revés, la sal queda flotando. Primero siempre tiene que ser la sal. El limón exprimido a mano, no con el aparatito. ¿Por qué? Porque puede llegar a exprimirlo demasiado y le van a transmitir el amargor que tiene el limón en la cáscara. El ají limo, la verdad, debe ser frotado a pergol previamente, un poquito de ají limo, y después cortado finamente en rodajas. Cortar la cebolla roja en juliana fina, claro, no el corte de la cebolla del lomo saltado, sino juliana fina, porque se lo corta como el lomo saltado y le arruinaron el ceviche, entonces sería el ceviche saltado, que es otra cosa. Agregar camote amarillo y choclo entero desgranado, pero ojo que siempre esto es el añadido, no es el componente esencial del ceviche. Hacerlo sobre una cama de lechuga, bueno, eso es adornarlo, ¿no es cierto? La maceración del limón con el pescado crudo no puede pasar de 5 a 7 minutos, y esto para muchos de los presentes, especialmente en las queridas señoras aquí, puede parecer una barbaridad, porque nuestras mamás lo dejaban, si no de la noche anterior, 5 horas. ¿No es cierto? Porque cómo íbamos a comer pescado crudo. Pero ¿de dónde viene entonces la noción de hacerlo 5 o 7 minutos, máximo 10? Esta es influencia de Japón. Esta es influencia del 1970 en adelante, cuando se empieza la fusión Nikkei. De ahí va a provenir después el judaísmo. Para mantener la frescura, colocar 3 o 4 hielos en el bol y encima el pescado y marisco, y antes de servir sacar los hielos para que esté frío. Es mejor comer el ceviche inmediato, obvio, porque si no se cuece demasiado.
Y es mejor comer el ceviche con cuchara de metal. ¿Por qué? ¿Por qué no comerlo con tenedor, como siempre lo hemos comido? Para que la leche de tigre no quede como residuo, sino quede como parte integrante del ceviche y se coma todo de frente. Hoy en día la leche de tigre es un plato separado, pero el ceviche debe comerse con cuchara. Y hay acá no lo he conseguido yo, lamentablemente, pero ya salió un cubierto que es una mezcla de tenedor-cuchara, justamente para comer ceviche. ¿Verdad? Sí. Adelante. Ceviche de noche, esto es muy interesante porque es bien limeño el tema. ¿Por qué no comemos en Lima ceviche de noche? Yo he ido a Tanta a pedir un ceviche a las 7:30 de la noche, me han dicho frío de noche, no señor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no comemos ceviche de noche? No hay costumbre, ¿no es cierto? Porque el pescado no se mantiene fresco. Bueno, pero ahora sí ya se mantiene fresco. La cadena de frío hace muchos años está totalmente asegurada, ¿cierto? Ya no es como en antaño, yo era chico, las cevicherías cerraban después del mediodía, porque el pescado se pescaba en la madrugada y no había forma de mantener la frescura hasta la noche. O también porque no quieren comer cebolla de noche por razones imagino que... Pero en fin, ¿pero qué sucede? Suceden dos cosas muy interesantes. Desde el punto de vista nutricional, y esto lo dicen los nutricionistas, no yo, el ceviche o el pescado es la mejor comida de noche. Absolutamente. Es lo más ligero que existe, lo más fresco, inclusive la cebolla, el limón, el camote, favorece el tránsito intestinal. Es bajo en triglicéridos, favorece el corazón, tiene proteínas de 400, 500, es una cosa impresionante. Y un ejemplo práctico, si ustedes se acuerdan, hace poco se llevó a cabo la coronación de Carlos III, ¿no es cierto?, como rey de Inglaterra. Bueno, su hija política, Catherine Middleton, la princesa de Gales, ella cotidianamente consume ceviche estilo peruano con salmón para mantener su figura, y la tiene espléndida, o sea, le digo, hermano. Ahora, ¿qué sucede con el consumo del ceviche de noche? Ustedes todos son diplomáticos, pareja de diplomáticos. Ustedes han ido a restaurantes en el exterior y con toda seguridad han consumido ceviche de noche. Inclusive de repente hasta lo han ofrecido en las cenas de sus casas. Pero vienen a Lima y no consumen ceviche. ¿Verdad? En Lima no se les ocurre hacer una entrada de ceviche en las cenas que ofrecen amigos o a gente que viene. Y eso es un gravísimo error, porque deberíamos hacerlo. O sea, lo comemos en el exterior, pero no lo comemos en Lima. Yo en la ponencia que hice ante Lucía les dije, lo que podríamos hacer es que los principales restaurantes de Lima, o sea, Gastón, Chafino, ¿no es cierto?, Perret, Wong, no sé, porque Wong es chiquito y solamente está en el día, deberían propiciar ceviche de noche, ¿no? Abrir las puertas para ceviche de noche, precios especiales, y fomentar su consumo. Pero bueno, eso quedó en la teoría. Adelante. Variedades en ceviche. Bueno, acá pues, yo diría que hasta cada caleta del pescador tiene un ceviche. O sea, dentro de la caleta del pescador, cada pescador. Pero Gloria Nostroza, que es chef de Cordon Bleu y autora del libro La cocina del Perú del 2018, ella identifica 10 a 12 variedades, que pueden ser el ceviche limeño, el del norte, a la chalaca, que a diferencia de los anteriores, no tendría ají limo, sino crema de ají amarillo. Ceviche de Ica, que es el de camarones a la piedra. El ceviche de huacho, que es ceviche de pato, que ese ya no sería propiamente ceviche, porque el pato tiene que estar previamente cocido. Adelante. Ceviche de la sierra, que es el ceviche de chocho, que es el tarwi, ¿no?, que es la legumbre. Es absolutamente, es un superalimento. El ceviche de la selva identifica ella con coco, donde se cambia el pescado por coco, a lo que yo me he permitido agregar al listado unos cuantos ceviches por propia experiencia, ¿no? Y yo le denomino el ceviche playero al ceviche de mango con langostimos. No sé si ustedes no han tenido ocasión de probar, es una delicia, una delicia.
El ceviche amazónico, que lo venden acá, ahora está de moda, la comida selvática. Ustedes se dan cuenta, los periódicos y demás, han abierto restaurantes de la selva. Ellos lo harían con pescado, que sería el paiche o sería la grosella, ¿no? A lo que le agregan cocón, ají de dulce, que la ají charapita. Ese es el ají limo que pica y ajos, en este caso, ¿no? Y el vegetariano, que es un ceviche que a nosotros en Qatar, por ejemplo, nos fue fenomenal, porque muchas personas del Asia son vegetarianos, ¿no? Entonces no comen pescado, no comen carne. Hacía socorro, hacía el ceviche con champiñones o con alcachofas. Una delicia. Adelante. Bueno, tenemos al tiradito para la gente que no le gusta la cebolla o no la puede comer o no la quiere comer, que es el llamado ceviche sin cebolla, ¿no? Pero este plato ya viene a ser fusión de 1970 en adelante, y el nombre parece provenir de la forma en que se presenta en el plato, se estira, ¿no es cierto? Estiradito, estiradito, como nos gusta todas las cosas, ¿no? En lugar de tirado, tiradito, ¿cierto? Por eso lo del ceviche, ¿no? Para que más o menos lo traigan en cuenta. Adelante. Bueno, lo que antes era pues un residuo del ceviche, se convierte ahora en un plato en sí. Hay restaurantes, por ejemplo, en Surquillo, que les ofrecen a ustedes 15 leches de tigre diferentes, ¿no? O sea, la leche de tigre ya no es un jugo resultante, sino que es un plato en sí, y su nombre viene pues porque combate la resaca, ¿no? Se toma temprano en la mañana y uno vuelve a seguir tomando cerveza y demás. O sea, el nombre viene asociado a la potencia del animal, leche de tigre. Claro. ¿Por qué? Porque también está el otro, la leche de pantera es negra. ¿Por qué? Porque son de conchas negras y su nombre se asocia al felino que es la pantera. Adelante. Acompañante y darle el ceviche. Esto es muy interesante porque Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago, nos decía en 1867 que para calmar los picores del ceviche se utilizaba la chicha, no la chicha morada, la chicha jora. Entonces, esto duró más o menos hasta finales del siglo XIX, porque la cerveza no es peruana, la cerveza es importada. Y la cerveza llega como en 1875 y poco a poco se va metiendo, pero era un producto caro, carísima la cerveza. La cerveza no la tomaba la plebe, la cerveza la tomaba la gente de clase media alta, la nobleza limeña, era la que tomaba cerveza. Entonces nos dice Luis Alberto Sánchez que hacia 1913 la cerveza empieza a sustituir al pisco y a la chicha como acompañante del ceviche. Luis Johanowicz ya nos menciona que a mediados del siglo pasado la cerveza helada y el ceviche es una sola cosa. O sea, más o menos ustedes ubíquense. No hay chifa sin Coca-Cola, no hay ceviche sin chela, ¿no? Y lo curioso del tema es que el ceviche, siendo un plato popular, encuentra su maridaje fundamental en una cerveza que es cara. Miren ustedes cómo es la vida, ¿no? Lo caro se une a lo más pobre y es una maridaje fundamental. Adelante. Bueno, en experiencias personales, acá ya están viendo a dónde estuve yo trasladado de funcionario diplomático, qué categorías tenía. Pero lo esencial de eso es que con Socorro, sin preguntarnos prácticamente, cuando hacíamos invitaciones en casa, a nuestros niveles, ¿no? Y esto es una cosa que siempre les decimos a los chicos. No se necesita ser embajador para invitar a tu casa. Invitas a tu nivel, das las cosas a conocer a tu nivel. En mi casa siempre había pisco, por ejemplo en Rumania lo tenían que importar desde Dinamarca en camión, pero había pisco, en mi casa había pisco sour, y siempre había un plato de la comida peruana, tradicionalmente el ceviche o la causa. La causa es increíblemente popular, ¿no es cierto? Y eso se ha dado en todos los puestos en que he estado. En Ecuador, a pesar de que dicen que es ecuatoriano, de ahí nació en el Ecuador,
Se iban a mi casa a comer ese ceviche nuestro, o sea, ahí no había cuenta. En Guatemala lo propio, Venezuela igual, siguiente. Ajá, esto fue en Qatar. Bueno, ahí estoy cuando presenté copia de mi carta credencial. Y acá abajo estoy en el primer festival de comida peruana que hice en el Perú Diplomático. Y está Javier Ampuero, no sé si lo ubica. Javier Ampuero preparando lomo saltado. No se imaginan el fuego, llevaba metro y medio, los cataríes estaban enloquecidos. Pero yo en Qatar yo no podía hacer festivales gastronómicos en el día, porque estamos hablando de temperaturas promedio de 40 grados, picos en julio y agosto de 50. Pues era imposible hacer en el día, lo hacíamos de noche. Y yo en los años que estuve, que fueron 5 años y medio, hice 8 festivales, en Club Diplomático y diversos hoteles 5 estrellas de la capital, Qatar. Entonces, pero obligatoriamente en la noche. ¿Cuáles eran los platos estrella que salieron? Y eran comensales que aproximadamente eran 100 por noche durante 7 a 10 noches seguidas. Ceviche, causa y lomo saltado. Eran los 3 platos. El lomo saltado en Qatar era muy curioso. Primero se tomaban el jugo. Sí, agarraron la cuchara y se comían el jugo. Les parecía que casi tenía que servirse los de copa para que se tomen el jugo del lomo saltado. Pero bueno, el plato estrella siempre fue el ceviche, que eran los 2 clásicos, ¿no? El de pescado y el vegetariano, porque mucha gente del área no es carnívora, ¿no? Y finalmente, para zanjar el tema de dónde provendría el ceviche, cuál es su origen, yo fui presidente de LULAC el año 2014, 15, hasta 16 que venía al Perú. Y en Qatar teníamos un serio inconveniente. Éramos embajadas nuevas, prácticamente las que llevaban de Latinoamérica en los últimos años. Entonces había un gran desconocimiento. Yo lo sufría mucho en el caso de Perú, porque había que pronunciar bien claramente Perú, porque si no era Perú, entonces me tiraban arriba. Entonces se me ocurre en 2016 juntarme con mis colegas latinoamericanos, que en ese momento éramos 13, el colombiano venía de Emiratos Árabes, y hacer una exposición fotográfica que yo denominé Símbolos de América Latina y el Caribe. Eran 5 fotos de formato grande, en donde tenían que tener la comida típica del país, la capital del país, el animal típico del país, la ciudad y el monumento arqueológico. O sea, no pudieron, bueno, al final no participaron 2, Paraguay y Uruguay, no les llegó ninguna foto, pero eran 11 países, 55 fotos. ¿Cuál creen ustedes que fue la foto que yo presenté? Acá me la sacó Giovanna a propósito, la foto, ¿sí? Porque la foto que sacó es donde yo aparezco entrevistado para la prensa local de Qatar, donde tengo el ceviche de tratamiento. Y no me dijeron nada mis colegas de América Latina, Ecuador incluido. Más aún, el ecuatoriano, peor, era muy amigo mío. Cuando yo hacía las reuniones de LULAC en mi casa, que eran mensuales, almuerzo de trabajo, él nos decía, o le decía Socorro, si no hace ceviche no voy. Como el cubano le decía, si no hace causa no voy. O sea, a ese extremo se reconocía como peruano el producto. O sea, yo ahí, pues my case, como dicen en inglés, digamos. Bueno, acá les he traído esta es una cosa para que vean nomás cómo famosos como Gastón Acurio, Cucho La Rosa, Ferret, Chafino, Wong, Nobu, hacen sus ceviches, ¿no? Para que vean ustedes quién le pone más, quién le pone menos. A mí me sorprendió Cucho La Rosa, por ejemplo, que le agrega culantro, ¿no? Ferret también le pone culantro, igual que Chafino. Bueno, el que más me gustó fue el de Javier Wong, ¿no? Pescado, sal, ají, limón, pimienta y mucho amor. Porque así se prepara el ceviche. Ahora, Nobu, claro, el de Nobu, ustedes saben quién es Nobu, ¿no es cierto? El japonés que vivió mucho tiempo en el Perú y su restaurante lo tiene en sociedad con Robert De Niro, ¿no? Y tiene sucursales de todo el mundo. La billetera tiembla cuando uno va a comer ahí, ¿verdad? Y tiene pues una receta de ceviche que es súper japonesa, ¿no? O sea, eso es... Tiene de todo ahí.
hasta aceite de oliva. Pero eso es como lo prepara. Y sabe riquísimo, ¿eh? Pero eso ya, pues, yo diría, no es tan peruano. Yo me quedo con la de Wong, que digo, con toda sinceridad, no sé si ustedes han ido a su casa, al restaurante, es espectacular. Lo hace delante de ustedes, agarra un lenguado, lo corta, se lo pone al frente, no hay menú, con el resto del lenguado que queda, prepara lo que quiere y se lo sirve y usted no puede decir nada, y al final paga, ¿no? Adelante. El ceviche en las Américas es un ejemplo que les pongo aquí para que vean cuáles son las diferencias que tenemos con el nuestro, ¿cierto? El ecuatoriano, pues ya con el jugo de naranja, el jugo de tomate, el popcorn, ya me mató. Como maíz, pero ya no es pues lo mismo, ¿cierto? O sea, maíz que también es andino. Correcto. Canchita nosotros lo usamos también, no hay problema. También, el ceviche chileno, por ejemplo, ahí, el ceviche chileno, ají en polvo, aceite de oliva, comino, orégano, culantro, es otra cosa, ¿no? El colombiano con tomates, ají dulce, digamos. Por ejemplo, solamente para que ustedes lo vean nada más, ¿no? Lo tengan en cuenta. Creo que hay más, ¿cierto? ¿Estás? ¿Me hago el copiado? Bueno, aquí hay el ceviche venezolano, ceviche mexicano, ceviche caribeño, porque evidentemente en todos los países americanos donde hay costa hay ceviche, pero el tema que yo defiendo es, según lo que yo les comenté en los primeros slides, Perú ya tenía un ejemplo de preservación o maridaje con el jugo del tumbo agrio o con la chicha de jora. Viene España y viene el limón, viene el vinagre, viene la naranja agria. Yo estimo que es en ese momento en que viene España con los virreinatos de Nueva España y del Perú, los dos, Nueva España y México, los dos más importantes de América, es que se exporta la forma de maridaje. Y es donde vienen los ceviches que les estoy mostrando acá. Y evidentemente, al ser Perú y México dos virreinatos, es donde primero llegaron las cosas. Eso, de hecho, no hay forma de evitarlo. Adelante. Acá está lo que yo les decía, por qué deben comer ceviche de noche. Aumenta los niveles de energía, aporta entre 400 a 500 kilocalorías, proporciona minerales como fósforo, zinc, potasio, selenio y oro, vitaminas A, E, K, carbohidratos de fácil digestión, como de lechuga, verduras saludables, cebolla, limo, lechuga, fuentes saludables de proteínas, ayuda a perder grasa, a ganar músculo, desinflama el organismo, es decir, come su ceviche día de noche, rápido. Fortalece los huesos, protege el corazón, poca grasa, menos calorías, disminuye el colesterol. O sea, esas son las ventajas, evidentemente no propiamente del ceviche, ¿no? Es del pescado, ¿no? Pero el pescado, porque el ceviche es magro, es delicado, es fino. Como anécdota, bueno, les puedo mencionar que es Patrimonio Cultural de la Nación, el ceviche, desde el 2004. La chicha, la canción popular, menciona también otros platos populares. Menciona la guatia, el chupe, el quesillo, el ají amarillo como natural y como jaleo. Eran productos populares de la época. Acá les digo lo de Catherine Middleton. Ahora, Taste Atlas, que es el famoso portal gastronómico que aparece en todas las redes sociales, que siempre dice que Perú es el mejor destino gastronómico, el mejor destino turístico, Machu Picchu ya, y todo eso, incluye a mediados del presente año, esto es presente año, por favor, es el año pasado, en su lista de los 10 platos latinoamericanos más famosos del mundo al ceviche. Pero ahí también agrego una cosa que a mí me gustó mucho, que aventuro una receta, que para mí es la reivindicación también del menos es más. Dicen que el ceviche se prepara con rodajas de pescado o marisco crudo, condimentado con sal, cebolla y ajíes y marinados en jugo de limón. ¿Dónde está el ajo? ¿Dónde está el nabo? ¿Dónde está el culantro? ¿Dónde está el perejil? No está en ninguna parte. Eso es menos es más.
Ahora, yo no estoy tratando con eso de desacreditar a ningún cocinero, ni a ninguno que le gusta agregarle cosas a la preparación de su ceviche. Lo que a mí me impulsa como funcionario diplomático es a que ustedes se encuentren en una receta simple, la mejor forma de internacionalizar el producto y que en el exterior se sepa que algo que se prepara así es ceviche peruano. Ya después, cuando está eso fundamentado, sostenido, hablen de lo que quieran. Leche si quieren, porque también lo hacen con leche. Ahora, el ceviche puede escribirse con alguien me preguntó hace ayer, con S, con B bilabial, con C, con B bilabial, con C, con B labial. Todas las formas están aprobadas por la RAE, o sea, no hay ningún problema. Pero en el siglo XIX, cuando recién se empieza a hablar oficialmente del ceviche, Ricardo Palma, poetas, literatos, escritores, historiadores, lo escribían con S y con B bilabial. Hay un juego que siempre da resultados, que eso a mí me encanta. Identificar la nacionalidad de la persona por la comida que come. Yo estoy seguro que si ustedes a alguien le dice ceviche, saben que es peruano. Así es. Y bueno, el día del ceviche, pues acaso, para los que quieran prepararlo, está cerca, el 28 de junio, es el día del ceviche. Adelante. Comentarios finales. Sí, acá es un tema bien importante, bien serio, porque estamos pasando por un periodo bien complicado con las especies marinas. Están disminuyendo su existencia. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Yo lo experimento, por ejemplo, porque a mí me encanta el chorro. Antes yo iba a Wong y sacaba manojos de chorros en cantidades. Hoy día no los venden. Los venden precocidos, congelados, ¿no? Y los pescados que se compran son filas de salmones, filas de tilapia, y por ahí un lenguadito, por ahí un periquito, pero ya no hay la variedad que había antes. ¿Por qué? Parece que estamos sobreexplotando. Y eso lo reconocen los propios pescadores. Está sobreexplotando el pescado. Agreguen ustedes el cambio climático. Va a venir más calor hacia la costa, los pescados usualmente que comemos ya no van a estar. Probablemente van a ser sustituidos por otros, porque los que son acostumbrados al frío van a irse para afuera o para adentro, obviamente. No hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, un tema que siempre me preocupó desde el tercer secretario es la exportación de ingredientes. O sea, es muy bonito ofrecer en la casa nuestra, en el exterior, ceviche, por ejemplo, ¿cierto? Invitamos a colegas, en fin, comen ceviche, les encanta. Pero luego nos preguntan, Julio, ¿dónde puedo conseguir los ingredientes? ¿En qué mercado los puedo comprar? Bueno, aquí mismo no lo encuentro. De ninguna manera. Entonces, una cosa que el Perú debería preocuparse mucho, creo yo, es en la exportación de los ingredientes. En Qatar, por ejemplo, ¿yo qué hacía en Qatar? En Qatar, mi casa fue el mejor restaurante de comida peruana que hubo en Qatar durante buen tiempo porque no había restaurante peruano. Y no había restaurante peruano por una razón que viene a cómo se hacían las inversiones en ese país hasta que yo me vine. Luego cambió un poco. No podía ser inversor completo para hacer un restaurante en Qatar. El inversionista más grande tenía que ser local, 51-49. Entonces, ¿qué había sucedido? Me contó el embajador de Brasil cuando yo llegué, porque lo que interesado en ver cómo hacía para traer cosas peruanas. Me dijo, yo puse un rodicio, trajimos un rodicio. Al principio un éxito total, ¿no? La gente iba, pero a mares. Hasta que al dueño se le ocurrió cambiar al chef brasileño por uno indio. Ustedes se imaginan, pues, un rodicio indio. Bueno, fracasó, pues. Entonces yo decía, voy a traer a un restaurante peruano para que después el inversionista más grande me ponga un indio para hacer un lomo saltado con curry. Pero de ninguna manera. Entonces era en mi casa. ¿Y qué hacía en mi casa? Yo me iba a Dubái, instante 45 minutos en avión, donde había una colombiana que importaba productos peruanos y colombianos congelados previamente. Y los vendía en Dubái. Yo me iba a las 7 de la mañana con 2 maletas vacías, regresaba en primera de Qatar Airways
con las 2 maletas que eran 50 kilos cada una, llenas de productos peruanos, llenas de ajíes, llenas de lúcuma, llenas de choclo. ¿Qué más traíamos? Ajipanca. Entonces ahí me la pasaba yo cada 3-4 meses viajando para traer, y bueno, el protocolo me permitía meterlos, porque yo les decía que esto era una importación cultural que solamente iba a ser usada en mi casa y que no iba a haber venta comercial, ¿no? Entonces no había ningún problema. Ahora creo que ahora está tanta de Qatar en Qatar, pero la curiosidad es que bueno, hay unos problemas con el pisco que no viene al caso. Finalmente, bueno, premiación a restaurantes. ¿Para qué pongo eso? La premiación a los restaurantes lo pongo, ahorita ya las vi a las dos. La premiación a los restaurantes la pongo porque, por ejemplo, en Qatar, el embajador italiano, que era muy amigo de nosotros, nos invitaba a las ceremonias de premiación de sus restaurantes con el premio era la hospitalidad italiana. La hospitalidad italiana reconocía a los mejores restaurantes en el extranjero que preparaban comida italiana, propiamente. Entonces, ponían unos stands en el jardín de la residencia y ahí mostraban sus productos y les entregaban el premio. Yo creo que podríamos hacer lo mismo nosotros. Premiar a los mejores restaurantes en el extranjero que preparan la original comida peruana, no la que ellos inventan, la original comida peruana. Para eso es necesario que tengan los ingredientes, obviamente. Pero tendríamos que apuntar un poco a eso. Tailandia lo hace. No hay un restaurante de comida tailandesa en el exterior que prepare diferente su producto al que es en Tailandia. México tiene reconocida su comida como comida, claro, de UNESCO, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer eso y mucho más, pero tenemos que unirnos. Yo pongo finalmente, dejando de lado todo el chauvinismo, lo que resulta muy claro es que nuestro ceviche tiene personalidad propia y única. La textura y sabor de pescados y mariscos de nuestro mar, el gusto de la cebolla, sus ajíes, características de su limón. Ojo que es el limón que viene de Ceuta, ¿no? Es un limón que originalmente viene de Marruecos, pero hoy es de Chulucanas y de Piura y probablemente más rico que el de Marruecos. No siendo la cebolla y el limón de origen peruano, pero sí peruanizados por su cultivo en nuestras distintas tierras a lo largo de los años, aportan decisivamente a nuestra pretensión de que el plato es peruano. Bien. Acá termino, Rogelio, no te preocupes. Ajá. Ex colega nuestro, el compadre Guisado, Ricardo Alcalde Mundú, deja para la posteridad lo que se llama, lo que él denomina un himno y hoy día más bien una obra, al ceviche, ¿no? Que dice lo siguiente: oh ceviche, gran señor de la culinaria criolla, mar, limón y cebolla con su punta de rocoto, en un momento de euforia, en un tiempo ya remoto, la china de un pescador convirtió en trozos de gloria. Ceviche reparador, nacido en humilde poto, con fuerza de maremoto y aroma de olas en flor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Quisiera enviarles un cordial saludo preparando un pisco sour. En primer lugar, los ingredientes. Pisco, que en mi caso es pisco acholado, jarabe de goma, que pueden sustituirlo por azúcar blanca en caso no tengan el jarabe de goma o no lo sepan hacer, más nunca azúcar rubia porque tinta el contenido, zumo de limón, hielo, la clara de un huevo. Recuerden que la receta es 3-1-1, 3 medidas de pisco, 1 de jarabe de goma, 1 de zumo de limón. En cuanto a los utensilios, una coctelera es mejor si el grupo al cual se le va a invitar es de pocas personas, 3, 4. Si se hace para muchas personas, evidentemente habría que utilizar en su lugar una licuadora.
un medidor y naturalmente la copa o vaso donde se va a servir el producto final. Procedemos entonces a la preparación. Vamos a colocar las 3 medidas de pisco. Agregamos el zumo de limón, una medida de jarabe de goma, y la clara de huevo. Finalmente, hielo. La cantidad de hielo depende naturalmente del tamaño del hielo. Felizmente, en el caso de la coctelera, nunca van a poder hacer frappé, que yo no lo recomiendo. Procedemos a agitar fuertemente por algunos segundos la coctelera. Y servimos. Finalmente, una gotita de amargo de angostura. Perfecto. Salud. Muchas gracias. Qué delicia.